Hoy vas a entrar en el laberinto mental y emocional de un hombre que decidió retar a los dioses. Prepárate, acomódate y abre bien los ojos, porque la historia de Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada no es solo una biografía, es una auténtica tragedia griega moderna que te va a helar la sangre. No comienza con bodas de ensueño ni con sonrisas fingidas bajo el sol de Sevilla, no. Su relato es una narrativa circular, asfixiante, de una ambición estética desmedida, de un dolor físico que te retuerce las entrañas y de una devastación pública que se extiende como una mancha de aceite negro e imborrable sobre la historia reciente de España. Para que comprendas realmente la magnitud de su auge, ese momento en el que tocó el cielo con las manos y la profundidad abismal de su caída, es necesario que te sumerjas conmigo en las raíces de un hombre que, créeme, no nació para ser protagonista. Un hombre que respiró desde su primer aliento la austeridad de la piedra fría y el olor a incienso rancio del norte. Estaba destinado a ser un secundario de lujo en la obra de otros, un extra con buena percha, sí, pero un extra al fin y al cabo. Sin embargo, por un capricho del destino y una voluntad de hierro envuelta en pañuelos de seda, se atrevió a reescribir el guión de la monarquía española antes de ser brutalmente expulsado del escenario a patadas. De verdad, esto es más que una simple crónica, es una lección de vida que te va a dejar pensando. Nacido el 7 de abril de 1963 en Pamplona, Jaime no llegó al mundo en una cuna moderna ni cálida. Nació en el seno de una familia donde los títulos nobiliarios pesaban infinitamente más que las cuentas bancarias. ¿Entiendes la diferencia? Imagínatelo, crecer bajo la sombra alargada, casi gótica, de la casa de Ripalda. No era un niño cualquiera, era el cuarto de los 6 hijos de los condes de Ripalda, Amalio de Marichalar y Bruguera, y María de la Concepción Sáenz de Tejada y Fernández de Bobadilla. Su infancia, amigos, no transcurrió entre juegos despreocupados en el parque ni risas tontas. No, su vida empezó en un ambiente de rigidez carlista que te corta la respiración, una disciplina jesuítica que moldea el carácter a golpes de silencio y una reverencia casi mística, enfermiza, por la tradición. Educado en los colegios de los jesuitas de Burgos y San Estanislao de Kostka en Madrid, Jaime absorbió desde muy temprano los códigos de un mundo que ya se estaba desmoronando, que desaparecía como arena entre los dedos. El honor por encima de la vida, el silencio como escudo y la apariencia como la única forma de virtud aceptable. ¡Qué presión, de verdad! Mientras sus compañeros de clase soñaban con el fútbol, con las chicas o con la modernidad explosiva que traía la transición española, Jaime parecía mirar hacia otro lado. Su mirada estaba perdida en un pasado estético y refinado, desarrollando una sensibilidad que muchos en esa ruda aristocracia castellana encontraban desconcertante, casi excéntrica. ¿Me sigues? Imagina al niño diferente, incomprendido, sintiendo que su entorno era demasiado vulgar, demasiado gris para el color que él llevaba adentro. Era un alma vieja en un cuerpo joven, buscando siempre la belleza. La muerte de su padre marcó el fin definitivo de su juventud, fue un golpe seco, sí, pero también, y escúchame bien, una liberación. Sin la carga del heredero principal, sin el peso de tener que sostener el título mayor, Jaime se sintió libre para reinventarse, para ser quien realmente quería. España se le quedaba pequeña, Madrid le parecía una ciudad gris, provinciana, demasiado anclada en una realidad mediocre que no le satisfacía en absoluto. Su espíritu hambriento de belleza anhelaba algo más, una sofisticación que solo podía encontrar cruzando la frontera, al otro lado de los Pirineos. Y antes de que sigamos adelante en este fascinante, pero a la vez tan desgarrador viaje, quiero haceros una pequeña pausa. Si este tipo de historias, estas tragedias modernas que nos desvelan los claroscuros del poder y la fama, te atrapan como a mí, entonces te pido un favor enorme. Suscríbete ahora mismo al canal Teras de Salseo, porque aquí no te contamos chismes, no, aquí desgranamos la vida real, con toda su crudeza y su emoción. Solo tienes que darle al botón de suscribirte y activar esa campanita para no perderte nada. Y ya que estamos, déjame en los comentarios ahora mismo, ¿desde dónde nos estás viendo? Me encanta leeros y sentir esta comunidad. Cuéntame, ¿qué te parece hasta ahora la historia de Jaime? ¿Crees que su ambición era su mayor virtud o su perdición? Quiero saber tu opinión más sincera. Así, a finales de los años 80, Jaime de Marichalar hizo las maletas, cerró la puerta a su pasado y se trasladó a París, la ciudad de la luz, la ciudad que se convertiría en su crisálida y en su gran escenario. Fue allí, en un apartamento minúsculo de 50 metros cuadrados en la Rue du Bac,
donde Jaime dejó de ser el hijo de un conde de provincias para convertirse en el dandy cosmopolita que el mundo conocería después. París le ofreció algo que no tenía precio: el anonimato necesario para pulir su personaje milímetro a milímetro. Nadie allí le juzgaba por su apellido, sino por su estilo. Se transformó en un hombre de mundo, un amante devoto de la moda, conectado con la alta sociedad europea. Era un esteta que entendía el lenguaje de los pañuelos de seda y los trajes cruzados mejor que el de los balances contables, te lo aseguro. París era su patio de recreo y él estaba decidido a ser el rey de ese baile de máscaras. Un verdadero maestro de la orquesta de la elegancia. Su vida profesional en París ha sido hasta el día de hoy objeto de debate, especulación y, muchísima envidia. Aunque trabajaba en el sector financiero, vinculándose a entidades de renombre como Credit Suisse, las malas lenguas, y créeme que había muchísimas, y los cronistas de la época, como Jesús Cacho, insinuaron con veneno que su posición era más decorativa que ejecutiva. Se decía que era un cargo diseñado a medida, un traje cortado perfectamente para un hombre sin licenciatura universitaria completa, pero con una agenda de contactos que valía millones. ¿Lo pillas? Se murmuraba en los salones de Madrid que su sueldo y su despacho eran desproporcionados para sus cualificaciones técnicas. Pero Jaime aportaba algo que el dinero, por mucho que tengas, no puede comprar: clase, acceso y una capacidad innata para las relaciones públicas de alto nivel. Él era el hombre que sabía quién sentar al lado de quién en una cena para que fluyeran los negocios. Era un genio de las conexiones, un verdadero puente entre mundos. Y en este ambiente de lujo discreto, cenas exclusivas y champán francés, el destino, con su risa macabra, tejió su red. La infanta Elena, la primogénita de los reyes de España, llegó a París huyendo. No iba de turismo, no. Iba escapando de sus propios fantasmas, de una vida que la asfixiaba. Elena, descrita a menudo como una mujer de gustos sencillos, de temperamento borbónico puro y un historial sentimental doloroso, estaba rota, literalmente. Su vida amorosa había estado marcada por la ruptura con el jinete Luis Astolfi y un breve romance con Cayetano Martínez de Irujo, quien admitiría años después que la presión mediática fue insoportable. Elena se encontraba en un momento de vulnerabilidad extrema, de fragilidad absoluta. Y Jaime, con su ojo clínico para la oportunidad y la estética, vio en Elena no solo a la hija de un rey, vio un lienzo en blanco. Vio a una mujer que necesitaba ser rescatada y, sobre todo, reinventada. El cortejo fue lento, calculado, discreto, protegido por la bruma romántica parisina. Jaime se convirtió en su guía, en su protector, en su Pigmalión. Él, que había hecho de la estética su religión y su forma de vida, comenzó a moldear a la infanta. Le enseñó a apreciar la alta costura, la llevó de la mano a las tiendas más exclusivas de la Avenue Montaigne. Le mostró un mundo donde la belleza era una armadura contra la tristeza, un escudo perfecto. Elena, que según crónicas sensacionalistas, se casó con Jaime porque no la aguantaba nadie más en el entorno asfixiante de la realeza, encontró en el aristócrata navarro una devoción que nunca había conocido. Jaime no solo la amaba, la admiraba como proyecto, como una pieza de arte inacabada. La relación floreció lejos de los focos, cimentada en la dependencia emocional absoluta de ella y en la ambición estética sin límites de él. Y aquí quiero que te detengas un segundo. Mírame a los ojos y dime, déjame en los comentarios ahora mismo, ¿crees que Jaime vio en Elena al amor de su vida o vio la oportunidad dorada de convertirse en la figura histórica que siempre soñó ser? Quiero leer tu teoría más sincera abajo, sin filtros. Cuando el compromiso se hizo oficial en 1994, España entera contuvo el aliento. Fue un notición. Hacía casi un siglo que no se celebraba una boda real en suelo patrio. Jaime de Marichalar fue presentado al mundo como el yerno perfecto, católico, aristócrata, discreto, trabajador. Parecía el complemento ideal para una infanta que siempre había estado en un segundo plano, opacada por otros. La boda, celebrada el 18 de marzo de 1995 en la Catedral de Sevilla, fue la apoteosis de Jaime. Fue su momento cumbre, el clímax de su ascenso. Bajo un sol que desafiaba la lógica de la primavera y ante 1.500 invitados que incluían a la realeza de toda Europa, Jaime de Marichalar entró en la historia por la Puerta Grande. Vestido con el uniforme de la Real Maestranza de Caballería del brazo de su madre, Jaime no era solo el novio nervioso. Era el triunfo absoluto de la tradición y la elegancia.
Elena, radiante con un vestido de Petro Valverde, que por supuesto Jaime había supervisado hasta el último hilo, lucía el velo de su abuela, la reina Federica, y sonreía con una felicidad que parecía inquebrantable. Sevilla se convirtió en una fiesta desenfrenada y los gritos de «guapa» resonaron como una bendición nacional que retumbaba en las paredes de la Giralda. En ese momento, arrodillado en el altar mayor, Jaime tocó el cielo. Recibieron el título de duques de Lugo y con él la promesa de un futuro dorado, intocable. Nadie, absolutamente nadie en ese día de júbilo, podía imaginar la oscuridad que se escondía a la vuelta de la esquina. Los primeros años de matrimonio fueron un espejismo de perfección, tan brillante que cegaba, te lo juro. Jaime se dedicó en cuerpo y alma a su obra maestra, la transformación radical de la infanta Elena. La mujer tímida, algo tosca y de estilo conservador, desapareció, se esfumó. En su lugar emergió una figura majestuosa que acaparaba las portadas de las revistas de moda de todo el planeta. Un cambio brutal. Aparecieron los trajes de Christian Lacroix, los sombreros atrevidos que desafiaban la gravedad, las trenzas postizas, los abrigos de piel suntuosos. Jaime era el arquitecto de cada look, el hombre que susurraba al oído de la infanta qué ponerse, cómo moverse, cómo sonreír. Se convirtieron en la pareja más elegante de la realeza europea, los reyes del glamour. Asistían a desfiles en París, se codeaban con los diseñadores más vanguardistas y vivían en una nube de exclusividad que contrastaba violentamente con la austeridad monacal de Zarzuela. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas de su residencia de lujo en el barrio de Salamanca, comenzaban a surgir las primeras sombras, las primeras grietas. Se filtraban rumores, susurros en los cócteles de Madrid sobre el control excesivo de Jaime. Anécdotas inquietantes que pintaban a un marido obsesionado con la perfección visual, que dictaba incluso la ropa interior de su esposa, prefiriendo encajes sofisticados a la comodidad que Elena anhelaba desesperadamente. Fíjate hasta dónde llegaba la cosa. «Qué gusto, hija, yo me pongo cualquier zapatilla y Jaime me mata. No puedo ni llevarlas en casa», confesaría Elena en una ocasión entre risas nerviosas. Una broma que escondía una realidad de sumisión estética y humillación sutil. Una cosa tremenda. Jaime no permitía un solo fallo en su puesta en escena, ni siquiera en la intimidad del hogar. La presión por la descendencia, esa obligación real ineludible, llegó pronto, y con ella, momentos de inmensa alegría pública que parecían tapar cualquier grieta. El nacimiento de Felipe Juan Froilán en 1998 fue recibido con júbilo masivo. Jaime, con su elegancia habitual, compareció ante la prensa, visiblemente emocionado, y teatralizó su felicidad desbordante. Era el padre orgulloso, el patriarca de una nueva dinastía dentro de la dinastía, un momento de gloria absoluta. 2 años después, en el año 2000, nació Victoria Federica. La familia de Postal estaba completa, la foto era perfecta. Jaime parecía haber cumplido con su deber dinástico y social al pie de la letra, todo en orden. Pero la vida en Madrid no era la libertad de París. La vigilancia de la Casa Real era constante, pesada como una losa. El rey Juan Carlos nunca terminó de encajar con su yerno. Jamás. El monarca campechano, directo, visceral, veía en Jaime a un hombre demasiado afectado, demasiado complicado para su gusto simple. Las diferencias de carácter eran abismales. Un océano de incomprensión los separaba, una auténtica tragedia en ciernes. Y aunque se mantenían las formas exquisitas ante las cámaras, la tensión era un ruido de fondo constante, un zumbido eléctrico molesto en las reuniones familiares de los domingos. Jaime sentía el rechazo, lo respiraba en el aire de palacio, pero se aferraba a su posición, a su título, a su familia perfecta. Creía que nada podía derribar lo que había construido con tanto esfuerzo, pero estaba equivocado, muy equivocado. El destino caprichoso y cruel ya estaba afilando su guadaña. Y el golpe no vendría de un escándalo ni de una traición, no. Vendría desde dentro de su propio cuerpo, de la forma más brutal e inesperada. Era el 22 de diciembre de 2001. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina, las luces de Madrid brillaban con fuerza, todo parecía normal, todo tranquilo. Jaime, obsesionado como siempre con su físico y su salud, se encontraba en un gimnasio de Madrid practicando deporte. Estaba pedaleando en una bicicleta estática, sudando, esforzándose por mantener esa figura esbelta que tanto valoraba. Y entonces, la oscuridad. De repente, sin aviso, sin dolor previo, el mundo se apagó. Un ictus. Una isquemia cerebral le fulminó en el acto como un rayo invisible. ¡Qué horror!
Cayó al suelo del gimnasio, paralizado, incapaz de moverse, incapaz de hablar, incapaz de pedir ayuda. El pánico se apoderó de la sala, los gritos, las carreras, el caos, una escena terrible, ¿verdad? Fue trasladado de urgencia al Hospital Gregorio Marañón en una VI móvil, con las sirenas aullando por las calles de Madrid como bestias heridas. La noticia corrió como la pólvora encendida. El duque de Lugo se moría. España entera se paralizó ante el televisor, pegada a la pantalla esperando noticias. La reina Sofía, la infanta Elena, todos acudieron al hospital con rostros desencajados, pálidos como la cera, presagiando lo peor. Jaime ingresó en la UCI, entubado, conectado a máquinas que respiraban por él, luchando por cada latido. El pronóstico era estable dentro de la gravedad. Ese eufemismo médico aterrador que apenas ocultaba la posibilidad real de la muerte o de quedar atrapado en su propio cuerpo para siempre. ¡Qué angustia! Jaime sobrevivió. Sí, su corazón siguió latiendo, pero el hombre que despertó días después en esa cama de hospital rodeado de tubos y monitores ya no era el mismo hombre que había entrado al gimnasio. El Jaime de Marichalar que conocíamos había muerto en esa bicicleta. El ictus le había robado su autonomía, su elegancia de movimientos, su seguridad insultante. Todo. Le quedó una parálisis severa en el lado izquierdo del cuerpo, una cojera visible que arrastraría el resto de sus días y una movilidad reducida en el brazo. Pero las secuelas invisibles, esas fueron mucho peores. El daño neurológico trajo consigo cambios de personalidad devastadores, una labilidad emocional incontrolable, llantos repentinos, periodos de depresión negra y una irritabilidad que convirtieron la convivencia en un auténtico infierno. El hombre paciente y meticuloso se volvió impredecible e irascible, un volcán en erupción constante. Su vanidad, herida de muerte al verse dependiente, mermado, se transformó en una amargura corrosiva, un veneno lento. Imagina el dolor de un hombre que vivía por y para la imagen, viéndose ahora roto, imperfecto, necesitando ayuda para lo más básico. Ese dolor se convirtió en veneno puro, un tormento sin fin. Pero amigos, lo peor estaba por llegar. La huida a Nueva York, el infierno conyugal lejos de casa y la humillación final que lo borraría de la historia. Te dejo en esa habitación de hospital, con un hombre roto intentando reconocerse en el espejo, pero la verdadera pesadilla no había hecho más que empezar. Este es solo el principio de una caída que te va a dejar sin aliento, te lo prometo. Te dejé en esa habitación de hospital, con un hombre roto intentando reconocerse en el espejo, con el Jaime de Marichalar que habíamos conocido desaparecido en la oscuridad de un ictus. Pero, amigos, la verdadera pesadilla no había hecho más que empezar. La caída de este dandy, la humillación que estaba por venir, sería mucho más devastadora que cualquier enfermedad, una auténtica carnicería emocional que te va a dejar sin aliento, ya lo veréis. En un intento desesperado, casi suicida, por salvar al hombre y lo que quedaba de aquel matrimonio de portada, la pareja tomó una decisión radical. Huir. Sí, huir de todo. Se trasladaron a Nueva York en el año 2002. La versión oficial, la que nos vendieron en los telediarios con una sonrisa aséptica, hablaba de buscar los mejores tratamientos de rehabilitación en el prestigioso hospital Mount Sinai. Nos dijeron que iban a luchar por su recuperación física, pero mentira. O, al menos, una verdad a medias. Una verdad muy convenientemente edulcorada. La realidad, amigos, era una fuga en toda regla. Necesitaban escapar de la presión asfixiante de Madrid, de las miradas de lástima de la aristocracia que antes les adulaba, de los flashes de los fotógrafos que buscaban captar con morbo la cojera del duque, el rictus de su cara, la debilidad del que fuera el hombre más elegante de España. Querían ser anónimos en la Gran Manzana, pero esa ciudad no perdona a nadie, ni siquiera a la realeza. Pero Nueva York no fue la solución, no, fue la trampa final, el catalizador del desastre absoluto. Fue allí donde el aislamiento y la frustración se cocinaron a fuego lento. Imagínate la escena, un apartamento de lujo en Manhattan, lejos de Zarzuela, lejos del protocolo, debería haber sido un remanso de paz, un lugar para reconectar. Pero en el aislamiento de esa ciudad de rascacielos, las grietas que ya existían se hicieron abismos insalvables, auténticos cráteres. Las paredes de ese apartamento oyeron cosas que harían temblar a la monarquía. Testigos presenciales, gente que se cruzaba con ellos por la calle, relataron discusiones acaloradas en plena vía pública, gritos, reproches,
gestos de desprecio que rompían en 1000 pedazos la imagen de armonía que intentaban proyectar desesperadamente hacia España. Elena se encontró sola, terriblemente sola, ¿entendéis? Dejó de ser la infanta para convertirse en enfermera, cuidadora y saco de boxeo emocional de un marido enfermo y temperamental, lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de su red de seguridad. La carga de cuidar a un hombre que en su dolor y frustración se había vuelto difícil, exigente y a veces cruel, fue demasiado para ella. Elena, que se había casado con Jaime buscando protección, buscando a alguien que la guiara, ahora tenía que protegerse de él. El hombre que la había creado estéticamente, ahora la destruía emocionalmente con su amargura. ¡Qué ironía tan cruel! El regreso a España no fue el alivio que esperaban, no. Fue el retorno a una realidad que ya no les encajaba en absoluto, a un matrimonio que era una farsa insostenible. Y entonces la vida, cruel y despiadada como solo ella sabe ser, les asestó otro golpe bajo, otro mazazo brutal. En el año 2003, la tragedia volvió a golpearles donde más duele. Elena sufrió un aborto espontáneo, perdieron al tercer hijo que esperaban. Fue un mazazo devastador, una puñalada en el corazón de lo poco que quedaba. Ese bebé podría haber sido el pegamento que uniera las piezas rotas, o quizás no, quién sabe. Pero su pérdida terminó de hundir los restos del naufragio de su matrimonio, llevándose consigo cualquier esperanza que aún les quedara. A partir de ahí, la farsa se hizo insostenible, la situación era ya irremontable. Jaime se refugió obsesivamente en lo único que nunca le fallaba, la moda. Empezó a viajar constantemente a París, huyendo de su casa, buscando en los desfiles, en el brillo de las pasarelas y en el lujo desmedido la validación que ya no encontraba en la mirada de su mujer. ¡Qué tristeza! Elena, por su parte, se volcó en sus hijos y en la hípica, levantando un muro de silencio a su alrededor. Vivían vidas separadas bajo el mismo techo, como dos extraños que comparten pasillo pero no se miran a los ojos. Una farsa dolorosa que la Casa Real intentaba mantener a toda costa por el bien de la institución, por el qué dirán, por la santa estabilidad. Pero todo tiene un límite, amigos. Y el límite llegó el 13 de noviembre de 2007. Ese día, Zarzuela emitió un comunicado que pasaría a la historia de la comunicación por su frialdad robótica y su extraña terminología. Anunciaron el cese temporal de la convivencia conyugal. Fíjate en las palabras, qué eufemismo tan ridículo. No tuvieron el valor de llamarlo divorcio, no se atrevieron a decir separación. Inventaron una frase para suavizar el golpe, pero el mensaje era cristalino para cualquiera que supiera leer entre líneas. Jaime de Marichalar estaba fuera, expulsado, desterrado del paraíso borbónico. Y aquí es donde empieza la verdadera operación de destrucción. Lo que siguió no fue solo un divorcio, no, fue una auténtica damnatio memoriae. Una condena al olvido ejecutada con precisión quirúrgica por la maquinaria implacable de la Casa Real. Jaime no solo perdió a su esposa esa mañana, perdió su estatus, perdió su hogar y perdió su identidad pública, todo en un instante. El divorcio se formalizó legalmente en 2010, y con la firma de esos papeles, Jaime perdió el título de Duque de Lugo y el tratamiento de excelencia. Dejó de ser alguien para volver a ser, simplemente, Jaime. Pero la humillación más gráfica, la más dolorosa, la que quedaría grabada a fuego en la retina de todos los españoles y que te va a revolver el estómago, ocurrió en el Museo de Cera de Madrid. Escucha esto con atención porque parece una película de terror psicológico. Jaime, siguiendo la nueva realidad familiar, el museo decidió que la figura de cera de Jaime ya no pintaba nada junto a los reyes, simplemente estorbaba allí. ¿Os lo podéis creer? Primero, en un intento torpe y casi cómico de reubicación, la movieron a una sala taurina, como si fuera un torero. ¡Ridículo! Pero tras el divorcio definitivo, la orden fue tajante, directa y sin piedad. Al almacén, a la basura de la historia. Las cámaras de televisión, hambrientas de morbo, captaron el momento exacto. Fue una imagen que valía más que 1000 palabras. Una imagen desgarradora. Vimos a un operario, un hombre anónimo con ropa de trabajo, llevándose la figura de Jaime en un carrito de transporte. La figura iba cubierta parcialmente con un plástico, como un cadáver en una serie policial. La arrastraban hacia la oscuridad de un depósito polvoriento, pasando irónicamente justo al lado de las figuras de cera de sus propios hijos, Froilán y Victoria, que permanecían allí, impasibles, viendo cómo se llevaban a su padre al olvido. Fue la metáfora perfecta, cruel y despiadada de su destino, de estar a la derecha del rey, de ser el yerno favorito,
a ser un trasto viejo, inservible, guardado en una caja oscura para que no moleste. ¡Qué fuerte! Quiero que pares un momento y visualices esa imagen del muñeco de cera siendo arrastrado al almacén. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que fue necesario llegar a ese nivel de humillación pública, con las cámaras delante, o fue un mensaje de advertencia de la Casa Real para demostrar quién manda realmente? Quiero leer tu opinión más cruda ahí abajo, sin pelos en la lengua. La caída social vino acompañada, como una avalancha imparable, de la caída económica. Jaime no era tonto, lo sabemos. Durante sus años de gloria, había acumulado puestos en varios consejos de administración de empresas gigantescas, como la aseguradora AXA, cargos que le reportaban sueldos astronómicos. Él siempre defendió su valía profesional, claro, pero seamos sinceros, amigos. Esos puestos estaban ahí porque él era el duque de Lugo. Eran indudablemente facilitados por su paréntesis con la realeza, era el peaje que pagaban las empresas para tener un trozo de la monarquía en su mesa. Tras el divorcio, cuando perdió la protección de la corona, estos puestos comenzaron a evaporarse como el humo. Así de simple. Fue cesado de sus cargos en las filiales de AXA y otras sociedades importantes. De la noche a la mañana, el teléfono dejó de sonar. Se convirtió en un paria corporativo, solo le quedó su puesto en el consejo del Lowe, y eso fue únicamente gracias a su amistad personal con el dueño del imperio del lujo, Bernard Arnault, y a que, hay que reconocerlo, de bolsos y trapos sabía más que nadie. Pero en el mundo de los negocios serios, estaba acabado, muerto. Su soledad se hizo palpable, física, dolorosa. Se le veía caminar solo por las calles del barrio de Salamanca, arrastrando esa pierna izquierda que no le respondía, oculto tras unas gafas de sol inmensas y oscuras, envuelto en bufandas extravagantes de colores chillones. Parecía un fantasma de colores estridentes vagando por las ruinas de su propio imperio. Caminaba por las mismas aceras donde antes le paraban para pedirle autógrafos, y ahora la gente desviaba la mirada. Había pasado de ser el dios de la moda a ser el apestado del barrio. ¡Qué cambio! ¡Qué dramático! Pero si crees que esto es el fondo del pozo, estás muy equivocado. El destino, ese guionista sádico que escribe la vida de Jaime, aún guardaba la humillación final en la recámara. Un evento sangriento que involucraría a su hijo mayor y que desataría la ira definitiva, bíblica, del rey Juan Carlos contra él. Un disparo que sonó en toda España y que terminó de destrozar lo poco que quedaba de su reputación como padre. Un auténtico escándalo. Estamos en abril de 2012. Vacaciones de Semana Santa, el escenario. La finca familiar de los Marichalar en Soria, un lugar que debería ser seguro, un refugio de tradición y calma. Pero la calma se rompió con el estruendo seco de un disparo que sacudió los cimientos de Zarzuela. ¡Atención! Felipe Juan Froilán, el nieto mayor del rey, que en aquel entonces era solo un niño de 13 años, estaba en el patio con una escopeta de caza. Estaba bajo la custodia y responsabilidad directa de su padre, Jaime, y ocurrió lo impensable. Un descuido, un momento de fatalidad, y el arma se disparó. El cartucho impactó directamente en el pie del niño. La sangre, los gritos de dolor, la carrera desesperada hacia el Hospital Santa Bárbara de Soria. ¡Qué horror! Pero el verdadero problema no fue solo la herida física que, afortunadamente, se curó. El problema fue el escándalo legal y moral que se desató, una auténtica bomba informativa. La ley española prohíbe terminantemente el uso de armas de fuego a menores de 14 años. Froilán tenía 13. Jaime había permitido que su hijo menor de edad manejara un arma cargada. Una irresponsabilidad brutal. La imagen de Froilán herido, trasladado después a Madrid, coincidió fatídicamente con el peor momento de la monarquía. El rey Juan Carlos se había roto la cadera cazando elefantes en Botsuana casi al mismo tiempo. España ardía de indignación por todos lados. La Guardia Civil no tuvo más remedio que abrir diligencias. Jaime, el hombre que se enorgullecía de su rectitud, tuvo que bajar la cabeza y enfrentarse a la vergüenza pública de un expediente administrativo. Pagó la multa, admitió su negligencia, sí, pero el precio personal fue infinitamente mayor que el dinero. La reacción del rey Juan Carlos fue implacable, feroz, propia de un león herido que ve a los suyos en peligro. En privado, y según cuentan todas las biografías no autorizadas, el monarca culpó a Jaime de todo, le hizo responsable único del accidente y de lo que él llamaba la mala educación de su nieto. Se dice que el rey llegó a exclamar con rabia inmensa: ¡qué desperdicio!, refiriéndose a la vida desordenada que empezaba a llevar Froilán, atribuyendo toda la culpa a la falta de autoridad y al mal ejemplo de su padre.
Jaime fue señalado, marcado a fuego como un mal padre ante toda la opinión pública, una mancha imborrable. La relación con su ex-suegro, que ya era mala, se rompió definitivamente en 1000 pedazos, convertida en una hostilidad abierta, fría y dolorosa. Jaime se quedó solo, acusado de no saber cuidar ni de su propia sangre, una situación límite. Pero atención, porque aquí viene el giro dramático, la sorpresa que nadie esperaba. En medio de las ruinas humeantes de su reputación, cuando todos le daban por muerto socialmente, Jaime encontró una vía de escape, una tabla de salvación, y quizás una sutil y refinada forma de venganza contra la casa real que le había despreciado. Su hija, Victoria Federica. Mientras la infanta Elena y la reina Sofía intentaban desesperadamente mantener a los nietos dentro de la discreción, el protocolo y el silencio, Jaime vio en Victoria un reflejo de sí mismo. Vio a su heredera estética. Alentó sus aspiraciones en el mundo de la moda, convirtiéndose en su agente en la sombra, su manager personal, un movimiento maestro. Comenzó a llevarla a los desfiles de alta costura en París, sentándola en la primera fila de Dior, de Loewe, presentándola a la élite mundial como la nueva It Girl de la realeza, la reina de la fiesta. Fomentó su carrera como influencer, una decisión que horrorizaba a Elena y a todo el Palacio de la Zarzuela, que veían en esa sobreexposición mediática un peligro mortal y una vulgarización de la institución. Pero para Jaime, ver a su hija brillar en las portadas, vestida con las marcas de lujo que él adora, posando como una modelo y no como una infanta, era su gran reivindicación personal. Era la prueba viviente de que el estilo Marichalar había sobrevivido a la purga real. Era su forma de decirles: «Me habéis echado, pero mi hija es mía y va a ser la reina de la moda, no la princesa del silencio que vosotros queréis». Una declaración de guerra sin palabras. Sin embargo, esta alianza padre-hija no es un cuento de hadas, no, también está manchada por el conflicto. Jaime, en su afán de control, intentó dirigir también la vida personal de Victoria, oponiéndose a sus novios como el DJ Jorge Bárcenas, lo que provocó tensiones y discusiones públicas a gritos entre padre e hija en plena calle. ¡Qué escena! Pero el vínculo estético permanece. Es una conexión inquebrantable forjada en el amor compartido por el lujo y la apariencia, una fuerza poderosa. Y así llegamos al día de hoy. Míralo bien, a sus 61 años, Jaime de Marichalar es una figura espectral, una contradicción andante, un fantasma de lo que fue. Vive recluido en un espectacular tríplex en la calle Ortega y Gasset, en el corazón de la Milla de Oro del barrio de Salamanca. Una vivienda de lujo desorbitado con piscina privada en la terraza que ha intentado vender varias veces sin éxito. Quizás quiere venderla para escapar de los fantasmas que habitan en esas paredes, o quizás, como dicen las malas lenguas, para aliviar la carga financiera insoportable de su mantenimiento. Una prisión dorada, al fin y al cabo. Su rutina actual es la de un hombre que lucha una guerra perdida contra el tiempo y contra su propio cuerpo. Cada día es un combate, sesiones de gimnasio agónicas para combatir la parálisis que le dejó el ictus, viajes de negocios a París para cumplir con sus pocas obligaciones laborales restantes en el conglomerado del lujo y tardes de soledad infinita en las terrazas de moda. Su aspecto físico se ha convertido en su armadura y su campo de batalla. Sus looks son cada vez más arriesgados, más extremos, mezcla estampados imposibles, usa pamelas, fulares gigantes, mocasines de colores. Es una especie de rebeldía sartorial, un grito de color contra el mundo gris que lo rechazó y lo escupió. Una declaración silenciosa, pero la herida sigue abierta, supurando, no ha sanado. Su carácter se ha agriado, se ha vuelto más amargo. En una ocasión reciente, le espetó con odio visceral a una periodista que intentaba hacerle una pregunta. «Es que la odio», refiriéndose a la prensa. En otro encontronazo gritó en plena calle, fuera de sí: «¡Esto es acoso!», perdiendo esa compostura aristocrática helada que tanto valoraba y que fue su marca de identidad. El dandy perfecto se ha resquebrajado, amigos, se ha desmoronado ante nuestros ojos. La vida de Jaime de Marichalar se ha convertido hoy en un monólogo de silencios atronadores. Se niega a hablar de su ex-suegro, el rey emérito, ignorando las provocaciones de las memorias o los escándalos financieros. Mantiene un pacto de no agresión tácito con Elena, comunicado solo a través de abogados carísimos y fríos acuerdos de confidencialidad que le obligan a callar lo que vivió en aquel infierno de Nueva York. Él es el guardián de secretos oscuros que podrían hacer temblar los cimientos de palacio hasta derrumbarlos por completo. Podría destruir reputaciones con una sola entrevista,
pero elige callar. Se envuelve en su dignidad herida y en sus trajes de marca imposibles como un rey en el exilio de su propio salón. Su figura, cojeando lentamente por las aceras de Madrid, es un recordatorio viviente y doloroso de una época de excesos y esperanzas rotas. Es un monumento a la fragilidad del poder. Es la prueba de la crueldad infinita de una institución, la corona, que devora sin piedad a quienes no llevan su sangre azul. ¡Qué verdad tan terrible! Jaime de Marichalar cometió el error de creerse imprescindible. Voló demasiado cerca del sol de los Borbones, con unas alas hechas de cera y seda. El calor del poder las derritió. Y su caída, lenta, pública y dolorosa, continúa resonando en el silencio de su mirada oculta tras esas gafas de sol oscuras. Es la mirada de un hombre que lo tuvo todo, que tocó el cielo con la punta de los dedos y que ahora es solo un eco elegante y trágico en la historia de España. Un fantasma atrapado en un traje de Christian Dior, vagando eternamente. Una historia que, lo sé, te ha impactado hasta la médula. Gracias por llegar hasta el final de esta historia desgarradora. Si te ha impactado este relato de ambición, dolor y caída, si has sentido el peso de la tragedia de Jaime, suscríbete ahora mismo al canal Teras de Salseo. Aquí no te contamos chismes, te contamos la vida real, con toda su crudeza y su emoción. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita y mira la pantalla, porque justo ahora te están apareciendo 2 vídeos más de nuestro canal que te van a dejar pegado al asiento.